Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un peso pesado de la sociología, ¿eh? El suicidio de Emil Durkheim. Es de 1897. Suena un poco denso el tema, pero la mirada de Durkheim fue, revolucionaria. Totalmente, porque se propuso algo que en su momento era, radical. ¿Qué cosa? Estudiar el suicidio. Estudiarlo, pero no como un acto puramente individual, psicológico. Él dijo, no, esto es un hecho social. Un hecho social, o sea, algo que responde a fuerzas más grandes que la persona. Exacto. Dijo, podemos medirlo, podemos encontrar patrones usando estadísticas. Quería ver cómo las tasas de suicidio cambiaban entre distintos grupos. Buscaba esas corrientes sociales, ¿no? Y encontró varias, pero hoy nos vamos a enfocar en dos tipos que él identificó ligados a cómo nos relacionamos con la sociedad: el egoísta y el anómico. Arranquemos con el egoísta. Suena fuerte el término. ¿A qué se refería? Se refiere a una falta de integración. Pasa cuando los lazos que te unen a tus grupos, la familia, la comunidad, la religión, se aflojan demasiado. Como un exceso de individualismo. Algo así. La persona se siente aislada, como flotando, sin un propósito colectivo fuerte que le dé sentido a su vida. Y Durkheim fue a buscar datos para probar esto. Por ejemplo, miró la religión, pero de una forma particular, ¿no? Sí, muy interesante. No se puso a comparar teologías, sino cómo funcionaban las comunidades religiosas. Ajá. Y encontró que, consistentemente, las tasas de suicidio eran más altas entre protestantes que entre católicos o judíos. ¿Y por qué? ¿Cuál era su explicación? Bueno, su hipótesis era social. Decía que el protestantismo, con eso del libre examen, o sea que cada uno interpreta la Biblia por su cuenta, pues fomentaba menos cohesión grupal. En cambio, el catolicismo tenía una estructura más fuerte, más comunitaria. Y el judaísmo, a menudo unido por ser una minoría, también creaba lazos muy fuertes. O sea que la clave era la fuerza del grupo, la red social que te contenía. Exacto. Esa integración te protegía del aislamiento. Y esa misma lógica la vio en la familia. A ver, ¿cómo? Descubrió que la gente casada, sobre todo si tenían hijos, se suicidaba menos que la gente soltera, ajustando por edad y todo eso, ¿eh? Pero no era el papelito del matrimonio. No, no era el contrato en sí. Era lo que él llamó la densidad familiar. La cantidad de relaciones, de obligaciones mutuas, la vida compartida, eso te integraba. Claro. De hecho, encontró que familias más grandes solían tener tasas más bajas. El matrimonio sin hijos, por ejemplo, protegía menos. Qué curioso. ¿Y también vio algo sorprendente con las crisis políticas o las guerras? Sí, eso es contraintuitivo total. Uno pensaría que en esas épocas tan duras, el suicidio se dispara. Claro. Pero Durkheim vio justo lo contrario. En momentos de gran agitación nacional, como las guerras de su época, las tasas de suicidio bajaban. ¿Bajaban? ¿Por qué? Porque esos eventos sacuden los sentimientos colectivos. La gente se une más, hay más solidaridad. Ah, entiendo. El foco se va del individuo al grupo, a la causa común. Exacto. Te integras más fuerte, aunque sea temporalmente. Piensas menos en tus problemas individuales. Vale, entonces tenemos el suicidio egoísta por falta de integración. Pero había otro tipo, el anómico. ¿Qué es eso de la anomia? Anomia significa, literalmente, sin normas. Aparece cuando la sociedad cambia muy bruscamente. ¿Cambios como cuáles? Crisis económicas, sí, crisis económicas. Pero, y esto es lo más llamativo, también momentos de prosperidad súbita. En serio. Cuando a la gente le va muy bien también. Precisamente, porque tanto una caída abrupta como un enriquecimiento repentino descolocan. Las normas viejas ya no sirven, las expectativas se disparan, los deseos parecen no tener límite. ¿Y eso genera? Frustración. Claro. Si los deseos se vuelvan ilimitados, son insaciables por definición. Y eso lleva a una insatisfacción crónica. La gente se siente perdida, sin un marco de referencia moral claro. Y Durkheim pensaba que esto era un problema medio constante en la economía moderna de su tiempo, ¿no? Sí, él veía que el mundo industrial y comercial,
Al debilitarse los controles tradicionales, como la religión o los gremios, vivía en un estado de anomia medio crónico. Fomentaba una ambición sin fin, una enfermedad de la infinitud, decía él. Y esto afectaba más a ciertas clases, como empresarios, profesiones liberales. Curioso que la pobreza, en ese sentido, pudiera hasta proteger un poco. Paradójicamente, sí, porque la pobreza actúa como un límite forzado a los deseos, te regula aunque no quieras. Entiendo. ¿Y esta idea de anomia, de falta de regulación, también la aplicó a la vida familiar? Mencionaste el divorcio antes. Sí, claro. Encontró una correlación muy fuerte. Donde había más divorcios, tendía a haber más suicidios. ¿Por qué? Su argumento era que, si el divorcio es fácil y común, el matrimonio pierde fuerza como institución que regula, las pasiones, los deseos, las relaciones. Ya. Y aquí vio algo interesante con las diferencias de género, según su visión de la época, claro. A ver. Decía que esta falta de regulación matrimonial afectaba más a los hombres, que según él necesitaban más control externo. Para las mujeres, un matrimonio muy rígido podía ser opresivo, así que la opción del divorcio a veces hasta podía mejorar un poco su situación relativa respecto al suicidio. Qué complejo. Sí, aunque los divorciados en general, hombres y mujeres, mostraban tasas de suicidio muy altas. La ruptura del lazo era fuerte. Entonces, resumiendo un poco, para Durkheim, mirar las tasas de suicidio es como tomarle la temperatura a la sociedad. Exactamente. Reflejan dos cosas clave. ¿Cuán integrados estamos a nuestros grupos? El eje egoísmo-altruismo, digamos. ¿Y cuán claras y firmes son las normas que guían nuestra vida? El eje anomia-fatalismo. Precisamente. No es que lo individual no importe, pero está metido dentro de estas grandes corrientes sociales. El aislamiento mata, y el desorden normativo también. Y nos deja pensando, ¿no? Hoy con todo el tema de las redes sociales, que conectan y aíslan a la vez. Y con estos cambios económicos, culturales tan rápidos, ¿qué predominaría más hoy? ¿El sentimiento de aislamiento, el egoísmo o esta falta de norte, la anomia? Es una pregunta buenísima. ¿Cómo mediría Durkheim la integración y la regulación en nuestro mundo digital globalizado? Daría para otra charla entera. Es algo para seguir reflexionando sin duda.